Bienvenidos de nuevo a tu canal, nuestro canal LP Consultoría TV. Hoy hablaremos sobre los tipos de conexiones en las tuberías y sus diferentes derivaciones para el mundo oil and gas. Así que no te pierdas este video, que está muy interesante. Hablaremos sobre ingeniería piping line. Hoy el tema será las derivaciones y conexiones de tuberías oil and gas. Este tema es muy importante ya que trae conocimiento técnico de ingeniería mecánica en el mundo oil and gas y piping line. ¿A qué se refiere cuando estamos hablando de conexiones o derivaciones en las tuberías? Primeramente tenemos que definir que existen tres tipos de conexiones universales que son estandarizadas bajo las normas ASME, ¿verdad? Estos tres tipos de conexiones son Treadle, Socket Well y Welding Neck. Estas conexiones son muy usadas para realizar diseños en las tuberías de oil and gas. ¿Por qué? Porque las tuberías oil and gas o cualquier tubería, para hablar en forma general, requiere de instrumentos, requiere de un drenaje, requiere de un venteo, requiere de toda esta serie de derivaciones y de conexiones que una tubería debe de tener por diseño para flexibilidad operacional y para flexibilidad mismo de la producción de lo que se está produciendo en una planta petrolera o en una planta bien sea de agua o de diésel, gasolina, gas. Toda conexión es regida por una norma que tiene las normas ASME, en este caso, que son las normas que tienen los lineamientos de dimensionamiento, de fabricación y de estándares para este tipo de conexiones. Hablaremos primero de las conexiones Treadle. Las conexiones Treadle son conexiones roscadas que básicamente son usadas para dejar una facilidad de la tubería para la parte de instrumentación. ¿Qué acontece? Hay muchos instrumentos que son roscados y que van de una forma embutidos en la tubería de forma roscada. Entonces la disciplina Piping Line dentro de su diseño, ¿verdad? Tiene que dejar o tiene que hacer en sus planos y en sus memorias de cálculo y en sus descripciones de construcción o en sus especificaciones técnicas, ¿verdad? De materiales, tiene que albergar y tener estas conexiones, ya que estas conexiones tienen una especificación de material, tienen una condición técnica, tienen una condición de diseño y son utilizadas, como dije anteriormente, para la conexión de instrumentos que vienen de forma roscada. Puede ser una termocupla, puede ser un medidor de presión o cualquier otro instrumento que la disciplina instrumentación precisa o necesita instalar en ese momento, en ese lugar donde la tubería va a estar instalada y para medir cualquier variable que esté transportando esta tubería. Cualquier fluido. Y la disciplina de instrumentación va a necesitar medir una variable dentro de esa tubería. Entonces, estas conexiones Treadle son básicamente regidas por las normas ASME, ¿verdad? Que dan su dimensionamiento, dan el tipo de rosca, dan la forma de fabricación y los estándares para que todo sea unificado dentro de una planta petrolera. Acontece que también existen las conexiones Socket Well. Las conexiones Socket Well son conexiones que de la misma forma que las de Treadle se hacen dentro del diseño y se especifican en las especificaciones de materiales, que es un documento que Ingeniería Piping Line hace como tal. Esta conexión Socket Well casi siempre son para derivaciones de tuberías de pequeño diámetro y también puede ser en algunos casos minoritarios para embutir un instrumento de medición de variables que sea Socket Well, pero casi siempre es usado para derivaciones de tubería de poco diámetro. Por ejemplo, para hacer un drenaje, para hacer un venteo, que son condiciones generales dentro del diseño de Piping Line. También son regidos por las normativas ASME para tener una
especificación de materiales, para tener un dimensionamiento estándar y para tener un procedimiento de soldadura, ya que esta conexión viene siendo soldada, porque es una solución Socket Weld, que es soldada por su diámetro exterior. Como siempre, las soldaduras que se hacen, bien sea para tuberías pequeñas, para derivaciones, para venteos, para drenajes, estas soldaduras o estas juntas tienen que tener una cierta prueba, bien sea una prueba de tinte penetrante o ensayos no destructivos, para saber que no va a tener fuga, que no va a haber ninguna falla o fuga del fluido que se está transportando por esta soldadura. Tenemos las derivaciones welding neck, que son derivaciones soldadas directamente a la tubería como tal. Estas soldaduras, estas conexiones soldadas, ¿verdad? Casi siempre, como digo, son verificadas, son especificadas en la especificación de materiales, que es el documento de ingeniería que especifica bajo la clase de especificación de materiales y de presión que va a estar sometida a la tubería. Dentro de esa especificación vamos a ver las especificaciones de estas conexiones que hemos estado hablando. Estas conexiones soldadas casi siempre llevan, como dije, una prueba de soldadura, de ensayo no destructivo por tinte penetrante, para saber si no quedó algún poro o alguna grieta que haga que esta conexión, por medio de vibraciones o por transferencia de calor, pues ocurra una fuga del fluido que queremos transportar por la tubería. De aquí en adelante hablaremos un poco más sobre las especificaciones técnicas, ¿verdad?, de estas conexiones y para qué cada una es funcional dentro del diseño como tal. ¿Por qué? Porque, como yo dije, las describí, ¿verdad?, y dije algunas funciones, pero casi siempre todas esas conexiones son mandatorias por un diagrama que existe, que se llama el diagrama de derivaciones o de ramal de tubería. En ese diagrama de ramal de tubería nosotros vamos a ver los tipos de conexiones por diámetro de tubería y el diámetro de derivación que estamos en este momento diseñando y que necesitamos hacer en la tubería. Ese diagrama se encuentra básicamente dentro del documento de especificación de materiales. ¿Por qué? Porque es el ingeniero de materiales, mecánica, ¿verdad?, que es de Piping Line, que se encarga de diseñar la parte de selección de materiales, especificación de materiales y de realizar este diagrama de cabezal ramal, que es el cabezal, en este caso vendría siendo la tubería, y el ramal, la derivación que nosotros queremos hacer. Entonces, en muchos casos, dependiendo del diámetro, vamos a usar estas tres conexiones que ya hemos hablado: Socket Weld, Welding Neck y Threadlet, ¿verdad? En otros casos, dependiendo del diámetro de la derivación que yo voy a necesitar, ¿verdad?, vamos a usar una derivación pipe to pipe, que es una derivación tubo a tubo. Esta derivación tubo a tubo, que depende del diámetro de la derivación de tubería que vamos a realizar, ¿verdad?, ¿cómo la vamos a saber? Vamos a ir a especificarla dentro del documento especificación de materiales y vamos a buscar el diagrama ramal cabezal, y ahí nos dirá qué tipo de conexión es. Si una conexión pipe to pipe, que es una conexión tubería a tubería, ¿verdad?, dentro de la especificación de materiales está la especificación de la tubería del ramal que nosotros queremos usar por el diámetro que necesitamos usar. Entonces, para hacer esta conexión, ¿verdad?, nosotros necesitamos perforar la tubería y hacer un refuerzo. Este refuerzo se hace, ¿por qué? Porque cuando nosotros perforamos la tubería para hacer el ramal pipe to pipe, que es tubería a tubería, ¿verdad?, el momento que se hace esta perforación para hacer la cavidad de la derivación de tubería que yo voy a usar, ¿verdad?, la transferencia de calor que existe en el acero o acero al carbono, o bien sea o el material que estamos especificando regido por la especificación de materiales, ¿verdad?, él sufre ciertas debilidades, ¿verdad?, por el calor suministrado para hacer el corte de la hendidura que nosotros precisamos hacer el ramal. ¿Qué acontece? No podemos dejar eso sin un refuerzo. ¿Por qué? Porque se supone que cuando hacemos este corte, ¿verdad?, esa transferencia de calor debilita la parte mecánica del acero,
y nosotros no necesitamos que la tubería quede de una forma debilitada en ciertos puntos porque generamos una desconfianza o generamos puntos de fallas en el sistema. Para eso hacemos un refuerzo. Ese refuerzo también está dado en la especificación de materiales, ¿verdad? Que viene dado de qué material va a ser, cuál es el espesor que nosotros vamos a usar para realizar ese refuerzo, y casi siempre ese refuerzo es calculado, ¿verdad? Bien sea por el diámetro de la derivación en relación al diámetro de la tubería. Ese refuerzo es calculado, ¿verdad?, por el ingeniero mecánico piping line y es especificado, ¿verdad?, en memoria de cálculos de la tubería como tal. Ese refuerzo casi siempre es especificado, ¿verdad?, en la especificación de materiales y debe ser casi siempre del mismo material de la tubería. ¿Por qué? Porque no podemos hacer un refuerzo de diferentes material a la tubería porque generaríamos en algún momento puntos de corrosión como tal. Como dije, este refuerzo en las conexiones o derivaciones pipe to pipe es soldado a la tubería directo, es una soldadura a tope y se le debe realizar prueba neumática en algunos casos o prueba no destructiva con ensayos de tinte penetrante. Esto acontece para nosotros garantizar que en ese punto donde fue perforada la tubería y se hizo este refuerzo y se colocó la derivación de tubería, ¿verdad?, nosotros garantizamos con estos ensayos no destructivos, ¿verdad?, que no va a tener una fuga o un punto de falla en esa derivación de tubería. Ahora, ¿por qué nosotros necesitamos hacer derivaciones? Bueno, como yo expliqué, ¿verdad?, hay disciplinas, por ejemplo, la disciplina de procesos, la disciplina de instrumentación, que necesitan en algún momento de la ruta de tubería hacer una derivación, bien sea por procesos o por mediciones de variables que nos da el fluido que vamos a transportar por la tubería. Instrumentación, ¿verdad?, deja o necesita instalar un instrumento, bien sea un medidor de temperatura, un medidor de presión o cualquier variable que él quiera medir en línea de la tubería, y nosotros como ingenieros mecánicos de la parte de piping line debemos dejar, ¿verdad?, su facilidad instalada, ya probada, ya lista, solo para que instrumentación llegue y adapte su instrumento de medición de variables. La parte de procesos, ¿verdad?, que ellos en algún momento necesitan desviar o sacar cierta masa que estamos transportando para pasarla a otra tubería o llevarla a un equipo o pasarla por cualquier otro proceso, es una necesidad que ellos evalúan, o bien sea ya directrices netamente del proyecto como tal que necesitamos desviar o pasar o sacar alguna derivación para pasarla a otra tubería o hacer trasegado de flujo o otra actividad que dé flexibilidad operacional aguas abajo del sistema, y son requerimientos iniciales del proyecto como tal. Estas derivaciones son muy importantes. ¿Por qué? Porque cuando hablo de esta parte, yo voy a hablar de las derivaciones pipe to pipe, ¿verdad?, que son importantes porque de una u otra forma afectan lo que es la ruta de tubería. ¿Cómo la afectan? La afectan bien sea en la parte de flexibilidad de la tubería, porque de una u otra forma una derivación de diámetro razonable, ¿verdad?, pues bien sea de 4, 6 pulgadas, 12 pulgadas, 20 pulgadas, bien sea esta derivación, va a generar esfuerzo, va a generar peso, va a generar que el cálculo de flexibilidad pues tenga ahí esa derivación y que sea estudiada esa derivación para que no afecte verdaderamente la línea original de la tubería como tal. ¿Por qué yo digo esto? Porque es muy importante, ¿verdad?, que la parte de diseño, al momento de hacer derivaciones de tubería pipe to pipe, ¿verdad?, tenga en consideración la flexibilidad de las tuberías, porque y la armonía, que quede la armonía del diseño con la flexibilidad como tal, porque queremos que sea diseños y que sean diseños y rutas casi siempre estándares, casi siempre con el mismo drawing, con el mismo diseño, con el mismo dibujo, ¿verdad?, para que no tenga mucho efecto en la flexibilidad y no se vea un poco extraño al momento de que una persona vaya a la planta, vaya a revisar o a hacer una información,
¿verdad? Y vea un diseño totalmente diferente, con tuberías distintas a lo instalado en la planta. Entonces casi siempre nosotros llevamos los diseños, ¿verdad? Cuando tenemos derivaciones, casi siempre a que sea un diseño armónico, primero con el sistema, que cumpla con las normativas de diseño, que cumpla con los esfuerzos, ¿verdad? Que todo quede un diseño armónico y que sea un diseño relativamente bonito a la vista como tal, y que no sea un diseño extraño de tubería subiendo y bajando, ¿verdad? Entonces, eso en relación a las conexiones pipe to pipe. Como dije, todos estos diseños son, de lo que venimos hablando, de estas conexiones son normados, son estandarizados por la norma ASME, son estandarizados por la parte de especificación de materiales y son estandarizados por su forma de fabricación, bien sea forjada o no forjada. En el caso de las tuberías pipe to pipe, puede haber tuberías que, dependiendo del diámetro del ramal con cabezal, puede ser una tubería con costura, sin costura, y eso también da una mayor garantía en la calidad del diseño como tal. Entonces, hoy hemos hablado de las derivaciones y con el tipo de conexiones en las tuberías del mundo oil and gas. Y como digo siempre, dale like y síguenos en nuestro canal, tu canal LP Consultoría TV. Gracias por asistir a este vídeo, espero que les haya gustado y que haya dejado un conocimiento técnico del mundo de la ingeniería mecánica y del mundo piping line oil and gas. Chao, hasta el próximo video.